¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Iniciamos esta semana deportiva, esta semana llena de mucha esperanza porque el objetivo siempre es que el deporte peruano, a través de sus diversas competencias deportivas, ¿no? Alcance el objetivo de poder llegar siempre a tener ese prestigio internacional y por supuesto también todos esos logros importantes para el deporte peruano. Hoy vamos a tener como invitado a el señor Juan Alberto Munar, que es el presidente de esta asociación ADA, que es la Asociación Deportiva Anticorrupción del Perú. Una asociación que ha estado y sigue luchando, ¿no?, por sacar a la luz todos estos casos de corrupción que hay en el deporte peruano. Un deporte peruano que en los últimos tiempos se ha visto manchado por dirigentes que quieren entornillarse en sus respectivas federaciones deportivas y para ello hacen una serie de trampas, ¿no? Creando y formando clubes fantasmas, en algunos casos otros dirigentes denunciados judicialmente por malversación de fondos. Es decir, todo una calaña que crece día a día y que las autoridades, no solamente deportivas, sino también del Estado peruano, no levantan su voz de protesta, ni mucho menos les interesa el tema por solucionar. Por eso hoy vamos a conversar con el señor Juan Alberto Munar, a quien le doy la bienvenida y le agradezco por el espacio, el tiempo que nos permite conversar. ¿Cómo está, señor Munar? Muy buenos días. Muy buenos días, señor Cervera. Muchísimas gracias nuevamente por invitarme a su programa. No, a usted más bien. A ver, primero cuéntele a la gente qué es ADA, para que la gente que nos sigue sepa y entienda, para poder entrar poco a poco a la conversación y podamos tener claro los conceptos. A ver, ADA es una asociación civil sin fines de lucro que fue creada en el año 2023, más o menos en el mes de septiembre del año 23, y tiene por objeto combatir la corrupción a todo nivel en el deporte nacional, tanto a nivel federativo como a nivel de el IPD, como a nivel del Comité Olímpico Peruano, es decir, en todos los estamentos en donde el deporte esté presente, ADA se constituyó como un veedor de lo que venía ocurriendo y sigue ocurriendo en el deporte nacional, que está, bueno, como prácticamente todos los estamentos de la sociedad peruana, embebido en un nivel altísimo de corrupción, ¿no? Sí, y una corrupción, señor Munar, mientras le solicito, por favor, a veces con la gentileza, si se puede, por favor, cuadrar mejor para tener una imagen mucho más clara de su presencia, ¿no? Y una corrupción que ha ido creciendo y que sigue, cada vez saliendo más cosas a la luz, ¿no? Es una pena que no solamente se vea, como usted bien lo marca, a nivel federativo, sino también a través del Instituto Peruano del Deporte y el Comité Olímpico Peruano, ¿no? Que ese es un tema que después vamos a tocar porque a mí me sorprende en lo personal, ¿no? Que este señor Mangiari, ¿no? No tenga un competidor para que pueda buscarse nuevos horizontes en el Comité Olímpico Peruano, ¿no? Y eso a mí me sorprende enormemente porque conocemos y sabemos de la calidad de dirigentes honestos que hay en el país y que mi pregunta será ¿por qué no pueden postular? ¿No? ¿Cuál es la trampa o cuál es lo que se hace ahí para que este señor una vez más coja un ciclo olímpico sin los méritos ni los atributos que se les ha conocido, y muy por el contrario que aparezca una nota de prensa donde lo realzan como si él fuera pues el salvador, el omnipotente, el hombre que ha salvado el deporte peruano cuando realmente pues no ha hecho absolutamente nada de nada. Pero a ver, ¿qué casos más emblemáticos ustedes han denunciado a través del ADA
¿Y cuál ha sido el resultado de esas denuncias que ustedes han marcado? Bueno, nosotros hemos venido denunciando, la primera denuncia que hicimos fue la denuncia por organización criminal que estaban en este grupo 31 personas y aparentemente o presuntamente lideradas por el señor Renzo Mangiari, presidente del Comité Olímpico Peruano. Esta denuncia la presentamos en el mes de enero del año pasado y el señor Mangiari ha manifestado varias veces que esta denuncia ha sido archivada. Efectivamente, no le voy a quitar la razón que ha sido archivada. Pero ¿por qué ha sido archivada? Eso es lo que él no dice. Lo que ocurre es que el marco legal en lo que se refiere al concepto de organización criminal, como usted bien sabe, fue modificado por el Congreso de la República y ya se ha protestado políticamente sobre estas modificaciones que impiden actualmente a la Fiscalía contra el Crimen Organizado iniciar un proceso, ¿no? Una investigación por organización criminal, porque ya las organizaciones criminales no lo son, porque el marco legal se ha modificado. Entonces, si bien se archivó el proceso iniciado por organización criminal, este proceso fue modificado, como fue el caso del señor Lozano en la Federación Peruana de Fútbol, a una investigación de lavado de activos, porque el informe de la segunda Fiscalía Supraprovincial contra el Crimen Organizado ha determinado que existen suficientes indicios para que el señor Mangiari y otro número X de personas, que no me acuerdo ahorita el número, creo que son como 20, sean investigados por lavado de activos. Entonces, ¿y cuál es ese lavado de activos? Perdón que le corte. Lavado de activos es cuando una persona tiene una cantidad de bienes o de activos o de propiedades o de inmuebles o muebles, carros, etcétera, que no puede justificarlo con los ingresos que tiene. Eso es una investigación por lavado de activos. Es decir, que ha transformado bienes obtenidos ilegalmente y los ha pasado al mundo real, los ha colocado como si fuesen bien habidos, cuando han sido mal habidos. Entonces, esta investigación por lavado de activos, cuando hay indicios, ¿qué significa? Significa de que el señor Mangiari y compañía probablemente no tengan un balance correcto entre sus ingresos y sus egresos. Eso es todo. Entonces van a investigar en ese sentido. Preguntas comunes que le haría cualquier persona, ¿no? Preguntas comunes. A ver, primero, el señor Mangiari, ¿a qué se dedica? Si es que el Comité Olímpico Peruano, él percibe un sueldo, ¿no? Porque eso es más o menos para que la gente entienda, ¿no? De qué estamos hablando, ¿no? Y segundo, claro. Y tercero, ¿qué es lo que realmente este señor Mangiari ha adjudicado como cosas nuevas, como cosas que él le permitan decir, sí, por fruto de mi trabajo he logrado esto? Eso es una buena pregunta que habría que hacérsela al señor Mangiari, porque el señor Mangiari pues tiene una camioneta Mercedes-Benz en la cual él se moviliza por Lima, entra y sale del Perú 1000 veces al año, vive cómodamente en un departamento en San Isidro, creo que con vista al golf, si no me equivoco, y bueno, él tendrá pues que sustentar de dónde Pecatamea ha tenido la capacidad para poder adquirirse todos estos inmuebles cuando él, siendo presidente del Comité Olímpico en los últimos 4 años y anteriormente presidente de la Federación de Levantamiento de Pesas, todos son cargos ad honorem. Todos esos cargos no tienen ingresos, no tienen un sueldo. Por lo tanto, tendría que decir de dónde ha sacado todos estos maravillosos bienes muebles e inmuebles con el ad honorem de levantamiento de pesas y
siendo presidente 4 años del Comité Olímpico Peruano, ¿no? Mi pregunta es, a ver, porque uno puede decir, ¿no? Sí, y usted lo ha dicho, que es caso muy parecido al señor Lozano, por poner un ejemplo de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Uno dice, sí, pero Lozano se va a los diferentes campeonatos que le permite la Conmebol, la FIFA, etcétera, etcétera. Lo mismo podría él decir que le sucede en el Comité Olímpico Peruano. Eso podría ser una justificación, digamos, entre la realidad y lo poco creíble. Bueno, obviamente que hay muchos viajes realizados como presidente del Comité Olímpico Peruano que los debe de pagar el Comité Olímpico Internacional, efectivamente, ¿no? Yo no soy quien para hacerle un arqueo y llevarle la contabilidad al presidente del Comité Olímpico Peruano, pero si es que lo han derivado hacia la Fiscalía de Prevención del Lavado de Activos, es por algo, ¿no? O sea, gratuitamente no lo investigan en esa fiscalía si es que no fuese, si es que no hubiesen indicios acordes con alguna ilegalidad cometida. Sí, sin duda, ¿no? Porque llama mucho a la preocupación. Y yo leía y le pasaba a usted una nota de prensa, ¿no? En la cual se le ilustraba a este señor Mangiari como el salvador del deporte peruano, ¿no? Y que le permite Sí, nuevamente postular. ¿Por qué cree que hay ese manejo de la prensa a favor de este señor a ver, Mangiari? a ver, eh, este tema del cierre de la posibilidad de inscribir listas para el proceso eleccionario que va a haber en mayo para ser presidente del Comité Olímpico Peruano, es bastante dudoso porque ¿cómo es posible que se cierre la posibilidad de inscribir alguna lista 3 meses antes que se proceda a elegir al futuro presidente del Comité Olímpico Peruano? Obviamente, esto lo ha dirigido el señor Mangiari, actual presidente del Comité Olímpico, para evitar la competencia. Y es tan obvio que hace esto. ¿Por qué? Porque existe un número importante de federaciones nacionales de distintos deportes que aún no tienen presidente. Con la justa van a poder tener grupo de trabajo en las próximas semanas y probablemente algún presidente en el próximo mes. Entonces, ¿qué Ujú. es lo que está haciendo con esta burda jugada? Está eliminando posibilidad de que hayan contendores para que puedan ir a competir con él. Porque como no hay suficientes federaciones inscritas aún en el registro público por todos los problemas de ilegales que han tenido N federaciones en sus procesos electorales, hoy en día el IPD tiene que nombrar grupos de trabajo en, por lo menos, diría yo, 10 federaciones. Ujú. Entonces, claro, cuando uno no tiene federaciones operativas y sabe que esas federaciones operativas recién lo van a estar en el mes, a fines de marzo, en el mes de abril, ¿qué es lo que hago? Impido la competencia, cerrando la posibilidad de elegir el 28 de febrero cuando las elecciones son en mayo. Es una jugada más que burda para impedir un proceso democrático eleccionario. Y ya en su momento, los abogados de ADA harán el trabajo y la investigación necesaria para ver si este proceder es de acuerdo a ley o no es de acuerdo a ley. ¿Se puede impedir la postulación? O, perdón, las elecciones se pueden impedir. ¿Hay una manera de impedirlas? Bueno, yo no soy abogado de profesión, soy economista. Entonces, como le acabo de decir, señor Cervera, los abogados de ADA harán el trabajo necesario para averiguar si este procedimiento burdo de trabar el proceso electoral y de impedir que otras opciones puedan competir con él es legal o es ilegal. Pues lo vamos a ver. Bueno, ojalá, pero hay que ganarle tiempo al tiempo, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Él ya se está proclamando prácticamente presidente nuevamente del Comité Olímpico Peruano. Él, claro, él ya ganó sin competencia y además de ganar sin competencia, hace una nota de prensa diciendo que él es lo máximo.
Sí, Es por increíble, eso yo ¿no? le digo, a mí me sorprende, ¿no? Y yo se la Se pasé adula, porque, se adula. claro, no, y lo que a mí me llama poderosamente la atención, señor Munar, es que haya gente y periodistas y colegas que se presten a este juego tan absurdo, tan corrupto, porque lo voy a decir con las letras, tan corrupto de una persona que no ha mostrado ni está a la altura para ser un representante del deporte peruano, porque estamos hablando de una representación, no de una federación, sino de un deporte llamado Perú que va a nivel del mundo, ¿no? Por eso yo pregunto si este Ujú. señor tiene todos los atributos realmente como para volver a ser reelecto y quedarse en un ciclo olímpico más, teniendo en cuenta lo que se nos va a venir para el Perú, que es también la organización de los Juegos Bueno, Panamericanos. bueno, nosotros, y un dato adicional, quien le habla inició un proceso deontológico, es decir, un proceso contra la moral y la ética al señor Mangiari en el Colegio de Abogados de Lima. El día 14 de enero de este año se llevó a cabo la audiencia pública en donde se vieron las razones por las cuales este señor había efectuado un tráfico de influencias en el Consejo Superior de Justicia Deportiva y, valga la verdad, ha sido plenamente demostrado el tráfico de influencias y el Colegio de Abogados de Lima está evaluando la pena que le va a imponer al señor Mayari y a otros abogados que estuvieron con él realizando esta falta ética. Por lo tanto, veremos cuando salga la pena, que debe salir probablemente este mes de marzo, veremos si un postulante al Comité Olímpico Peruano puede tener esa posibilidad cuando tiene una pena emitida por el Colegio de Abogados de Lima. Uh Eso -huh. también es otro tema que va a ser evaluado desde el punto de vista legal, porque creo yo, imaginémonos, que el señor Mangiari es suspendido del Colegio de Abogados de Lima, es decir, de su colegio profesional, Uh -huh. ¿con qué cara podría él participar en un proceso electoral para ser presidente del Comité Olímpico Peruano cuando la Carta Olímpica señala claramente que las personas que forman parte del movimiento olímpico tienen que ser pulcras, impolutas, no pueden tener ningún castigo de ningún tipo de institución y menos aún de un colegio profesional? Entonces, yo sinceramente dudo que teniendo una sanción pueda él postular a ser presidente nuevamente. Bueno, eso también va a depender de él, ¿no? Porque me imagino Bueno, que, a ver, claro, porque hay gente tan cara dura, porque vamos a decirlo así, hay gente tan cara dura que esas cosas las minimizan igual, bueno, como la mamadera es rica, ¿no? sí, Porque vamos a hablar así, ¿no? Vamos a claro. hablarlo también claramente, entonces nadie le va a pedir, me imagine. Puede ser que lo minimicen y digan, bueno, pues me expulsaron o me suspendieron, pero no pasa nada, yo igual quiero ser presidente del Comité Olímpico, pero existe un Comité Olímpico Internacional, ¿no? Y yo creo Claro. que tenemos que hacer valer la Carta Olímpica en el Comité Olímpico Internacional. Y mire, la nota de prensa que hemos leído, ¿no? Hay un detalle, ¿no? Son 100 años que va a cumplir el Perú en estos temas de Comité Olímpico Peruano. Entonces, como para darle un brillo, ¿no? Al nuevo presidente que va a venir, no cualquier persona. O sea, ser y tener el honor de tener un cargo tan importante en el deporte peruano, pues tiene que ser una persona pulcra, pues simplemente, ¿no? Así es, así es. Obviamente, tiene que ser una persona que tenga la parte ética, la parte moral eh, impoluta, ¿no? Uh Vamos a -huh. ver si este señor cumple con esa parte. A ver, en estos temas también están las federaciones que no logran concretar, señor Munar, todavía su formación.
directiva, ¿no? De dirigencia peruana. Y miren, yo después que lo entrevisté a usted, ¿no? Después que lo entrevisté a usted la primera vez, hubo gente del Instituto Peruano del Deporte, ¿no? Que vio la entrevista, ¿no? Y yo públicamente soy un defensor y a mí me gustan las cosas directas y claras porque soy un amante del deporte y como le comentaba a usted, yo he hecho y he cubierto mucho el deporte amateur. Entonces, a mí me solamente tengo como bandera que estos problemas sean resueltos con claridad, con transparencia y que realmente las personas que vayan a dirigir el deporte peruano sean pues honestas, ¿no? No piensen en sus temas de bolsillo, porque hoy el dirigente peruano suena cruel, duro decirlo, pero es real. Piensa en su bolsillo, no piensa en el deportista. Y eso es lo que estamos viendo últimamente en el deporte peruano. Y la gente me decía de que el error más grande que habían cometido los señores de la asociación o de la Federación de Badminton era el tema de que habían ellos nombrado a una persona, llegada a usted, que es su abogado, ¿no? Como miembro del comité electoral. Y que eso también estaba prohibido. Por eso le pregunto, y quiero que usted me lo aclare, ¿no? Porque el otro lado, por supuesto, que también va a tener que dar sus razones, ¿no? Y yo por eso soy un tipo abierto y a mí me gusta decir las cosas tal como son. No, me parece muy bien que me haga la pregunta. Sí, el expresidente de la Federación de Badminton, el señor Castillo, que a todo esto se jacta de haber hecho una maravilla de trabajo en el badminton cuando ha dejado el badminton por la pata de los caballos en sus 8 años de gestión, dice permanentemente que el gran error ha sido el que el doctor Marco Lajara, quien fue presidente del comité electoral del proceso eleccionario en el badminton, pertenece a ADA y tiene es juez y parte en el proceso. Pues es mentira, ¿no? Es mentira. Lo que ocurre es que este señor Castillo no sabe perder, porque perdió las elecciones, es la verdad, y crea mentiras como esta. El señor Marco Lajara o el doctor Marco Lajara no pertenece a ADA. El doctor Marco Lajara es una persona, un abogado deportivo, a quien nosotros como ADA le consultamos permanentemente sobre cuál es su opinión sobre tal o cual tema. Lo entrevistamos. El área de redes sociales de ADA procede a entrevistar a personas que tienen conocimiento del deporte nacional. Y el señor Lajara es uno de los entrevistados. Entonces, cuando este señor Castillo manifiesta que el señor Lajara pertenece a ADA, es mentira. Basta con que usted vaya al registro público, saque la ficha registral de la asociación ADA y verá que el señor Marco Lajara no aparece. Ni aparece en una planilla de ADA, ni aparece en el registro público de ADA, ni aparece en ninguna parte de ADA. Eso es pero una de nunca las tuvo un tantas vínculo con mentiras que dice ustedes, este señor. nunca tuvo un vínculo con ustedes. No, el doctor Lajara no tiene ningún vínculo. Como les repito, lo que hace es ADA consultarle, preguntarle, pedirle su opinión sobre distintos temas relacionados al deporte nacional. Ya, o sea, los señores, este señor Castillo, entonces se está basando en esa, digamos, falsedad de decir que pertenece a ustedes para no aceptar su Claro, derrota. él, ¿Y cómo se va a resolver finalmente? a ver, el caso del badminton es un caso sui generis. ¿Por qué es un caso sui generis? Porque las elecciones fueron, para comenzar, el inicio de todo es cuando el expresidente Castillo, que curiosamente además se llama como el anterior Igualito. presidente del Perú, igualito, el expresidente Castillo, ¿no? Convoca a los miembros de base para que elijan, ¿no? Al comité electoral. Los miembros de base proponen a 3 personas, entre ellas el doctor Lajara. Y por mayoría gana el doctor Lajara con otras 2 personas. Bien, acto seguido se instala el comité electoral y el señor Castillo le solicita al comité electoral que definan la fecha que se va a llevar a cabo las elecciones.
Define la fecha el comité electoral por escrito y le dice que las elecciones se van a llevar a cabo el 17 de noviembre. El señor Castillo le dice al comité electoral, no, no estoy de acuerdo. Las elecciones tienen que llevarse a cabo el 17 de diciembre. Y el comité electoral dice, pero ¿por qué si nosotros estamos preparados para llevarlas a cabo el 17 de noviembre? Bueno, el señor Castillo voltea donde los miembros de base y les pregunta, señores miembros de base, ¿qué fecha quieren ustedes llevar a cabo las elecciones? ¿El 17 de noviembre o el 17 de diciembre? Como propongo yo. Y los miembros de base le responden, señor Castillo, queremos que las elecciones sean el 17 de noviembre. Obviamente entra en pataleta, no se le da la gana de convocar a las elecciones para esa fecha y simplemente patea el tablero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el comité electoral convoca a las elecciones para el 24 de noviembre porque se perdió una semana en esta discusión. Y es ahí donde el purismo y la sutileza legal hace que el IPD no reconozca al ganador de las elecciones, el señor Ignacio Argüelles. Porque ¿qué es lo que dice el IPD? Que los estatutos manifiestan que quien tiene que convocar al día del proceso electoral, al día donde se va a hacer las elecciones, es el presidente o algún miembro del comité directivo, de la junta directiva. Pero no había junta directiva, ni siquiera había presidente, porque el señor Castillo no se le dio la gana de convocar en la fecha aprobada por las bases, propuesta por el comité electoral. Simple y llanamente no quiso. Entonces creó un vacío en donde el presidente de la federación no quiere convocar a la fecha de las elecciones propuesta por los miembros de base. Ante esa situación, se llevó a cabo las elecciones, ganó el señor Argüelles, pero desde el día 24 de noviembre hasta fines de febrero, o mediados de febrero, el IPD le fue consultando y pidiendo aclaraciones una tras otra a los miembros de base del bádminton, preguntándoles qué opinaban de este artículo, cuál era la manera de interpretar este artículo, en fin. Nosotros, como miembros de base, procedimos a responderle al IPD y en este momento estamos esperando. Finalmente el IPD dijo no, como no fue convocada a las elecciones por el presidente, entonces las elecciones no son válidas. Y lo que estamos haciendo ahora es esperando la conformación de un grupo de trabajo que esperamos pueda sacar adelante nuevas elecciones y que por segunda vez el señor Castillo pues pierda, ¿no? Porque él apoyaba abiertamente a la lista contraria a la del señor Argüelles, ¿no? Bueno, a ver, y esa mesa de trabajo, ¿ya les han dicho quiénes van a conformar, quiénes van a integrarla, o ustedes? Bueno, los miembros de base han solicitado mayoritariamente que sea conformada por 3 personas, y como presidente de esa lista, el doctor Marco Lajara, nuevamente, porque este señor ya conoce el proceso, ya sabe quiénes son los miembros de base, ya sabe quién es quién dentro del bádminton. Porque no hay que olvidar que ¿por qué el 17 de diciembre quería el señor Castillo que sea la fecha de las elecciones? Él decía, o él dice hasta ahora, que todos los años, todas las veces y toda la vida, las elecciones han sido en diciembre. Y que por lo tanto la tradición había que respetar la tradición de la fecha. Entonces, ¿por qué vas a hacer en noviembre? Imagínese este tipo de respuestas, ¿no? Entonces nosotros lo que le dijimos es, oiga señor, si podemos hacerlo en noviembre, ¿por qué lo vamos a hacer en diciembre? Punto. Y no, tiene que ser en diciembre. ¿Pero por qué? Porque el 17 de diciembre, así como a nosotros nos las querían hacer de meternos club fantasmas, y no pudieron porque lo denunciamos en el Canal 9 y en todas las redes sociales, en el caso del tenis de mesa, curiosamente las elecciones fueron el 17 de diciembre. ¿Y qué es lo que hicieron? 3 días antes de las elecciones del 17 de diciembre del tenis de mesa, metieron 5 clubes fantasmas para que votaran. Y obviamente se armó un escándalo
porque entre los clubes fantasmas estaba también el club de la señora Chihuán, ¿no? Que tiene también badminton en su club La Ley, tenis de mesa, y también quería Sí. ir a votar. Pero pudimos parar este proceso incorrecto y finalmente ganó la lista opuesta ¿cómo se llama? A este grupo de presuntos mafiosos, ¿no? Y liberamos una federación de las garras de estos señores. Qué bravo, qué terrible, ¿no? Porque mire, imagínense, yo le contaba lo del boxeo, que también, pero el boxeo, bueno, es escandaloso, porque formar pues 21 clubes, imagínense, ¿quién forma Eso es 21 peor, clubes, ¿sabes? no? Así es. Ese, En el caso ese del ya es una boxeo banda, ya. se han impugnado, así es. Ahí en el caso del boxeo no se han impugnado las elecciones porque ni siquiera elecciones han habido. Se ha impugnado la creación de 21 clubes cuando ni siquiera había directiva. Y así Aquí, han metido 21 clubes en 15 días. Es claro. impresionante la manera como manejan las cosas. Impresionante. Y le cuento, este fin de semana, en el caso del ajedrez, por ejemplo, hay un expresidente Ortega que este fin de semana ha organizado un campeonato nacional con 700 jugadores a 55 soles por persona, ¿no? Que han pagado para organizar un campeonato que no tiene ninguna validez, porque este Sí. señor no es presidente de la Federación de Ajedrez. Entonces, así es como lucran con con las personas, con la ignorancia de las personas, porque este señor hasta le puedo enviar que ha mandado a hacer almanaques con su nombre, presidente de la Federación 2025-2028. O sea, el señor ya era presidente y se mandó a hacer todo su merchandising. ¿Puede creerlo? Y todavía no lo han reconocido ni lo van a reconocer, porque el ajedrez también va a tener un grupo de trabajo. Sí, y ese torneo que usted habla, lo hemos conversado con el señor Mamani, también lo hemos tenido invitado aquí en el programa, Ah, y sí, sí. y él nos hizo llegar un folleto de la organización del torneo que, bueno, se hizo en el Callao, ¿no? Y apoyado, no sé si por el gobierno regional del Callao, porque estaba el logo del gobierno regional del Callao, el logo del Instituto Peruano del Deporte y el logo de la Federación, que son hechos graves, son hechos como para denunciarlos a estos señores. Por supuesto, porque están tomando logos, posiciones, están usurpando funciones que no les corresponden. Ellos no son nadie para organizar un torneo con los logos de la Federación de Ajedrez y con la Federación Internacional de Ajedrez también, de paso. Es No, increíble. y El vendiéndoles el Perú cuento que está el realmente ganador, patas arriba. claro, y vendiéndole el cuento que el ganador iba a ser representante de Perú para un sudamericano, que es lo más grave todavía, Así es, así ¿no? es. Porque Por eso le digo, realmente, pero mi pregunta es, ¿el Instituto Peruano del Deporte ahí no puede intervenir? ¿No puede decir algo? ¿Por qué el silencio de estos señores? Esa es mi pregunta, ¿no? Porque pruebas como esas, pues ya no se necesita ni una más, ¿no? Para actuar. así es, pero no sabemos qué estará pasando, por qué no actúan, cuál es la función del IPD en estos eh, campeonatos, pues, donde utilizan su logo. Hay, realmente hay un desorden, una situación podrida en todas las federaciones nacionales, en todas. ¿Y por qué? Porque la corrupción es el leitmotiv de todas las federaciones, salvo excepciones, ¿no? Que honrosas, pero la mayoría están ahí para llevarse la plata que le pertenece a los deportistas. Esa es la verdad. Es para Y es llenarse los un, bolsillos. claro, y es un dinero que también sale del Estado, o sea, lo que tendría que ser, Por pues, también supuesto. una intervención de la Fiscalía de la Nación. Señores fiscales, actúen, o sea, busquen Así el pez es. gordo, porque acá hay un pez gordo de todo esto, ¿no? Detrás de todo esto, porque ayer escuchaba al ministro de Educación, bueno, mejor no voy a decir su apellido porque no lo merece, defender al hermano de la presidenta, ¿no? Que decían que estaba involucrado en negocios en diversas federaciones deportivas, ¿no? Y por ahí podría empezarse a ir buscando la madeja del hilo, ¿no? Porque en ese tema se podría llegar a la conclusión de por qué tanto interés de que este deporte y este señor Tom
siga entornillado en el Instituto Peruano del Deporte, ¿no? Sin que nadie levante la voz, ¿no? Porque si ya la corrupción llegó al deporte, ya prácticamente estamos perdiendo la batalla, ¿no? En lo que mucho queremos que sea la transparencia. Ujú. Sí, efectivamente, vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Nosotros por nuestro lado seguiremos trabajando para que el deporte pueda entrar o reencauzarse en un camino probo, ¿no? Eso es todo. ¿Ustedes van a ser los abanderados con las demás federaciones? ¿También les han pedido ayuda? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, nosotros como ADA Perú buscamos y ayudamos a toda aquella persona que tenga alguna relación, sea deportista, dirigente, y que estén interesados en que se aclare algún acto de corrupción que se pueda verificar que ha ocurrido algo ilegal en alguna federación y que por lo tanto podamos nosotros intervenir, ya sea legalmente o ya sea eh, comunicacionalmente, para poder corregir el mal manejo o lo errado que pueda estar ocurriendo en determinadas federaciones, ¿no? Es por eso que usted puede haber visto que en lo que va del año se han impugnado como 10 procesos electorales, no porque ADA lo haya hecho, sino porque las federaciones nacionales, ¿no?, se han dado cuenta que legalmente tienen una opción para poder revertir un proceso eleccionario mal hecho, mal realizado. Sin duda. A ver, mientras conversamos, quería hacer una consulta porque ya que me volvió el tema de ajedrez y me vino a la mente y recordé de que esta organización de FIDE América, ¿no? Siendo dueño de un torneo, le cobró a la municipalidad de Machu Picchu, algo de eso, ¿usted sabe? Por alquiler de relojes y los juegos propios. No, 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 eso no. sí no sé, no he sabido nada. Ah, mire, es como que si no, No, claro, sobre ese ¿verdad? tema de Machu Picchu no he sabido nada. Ah, mire, mire. Pero no les ha llegado tampoco ninguna documentación al respecto, nada, no les han hecho saber. No, no, que yo sepa no. Ah, perfecto. ¿Qué le parece el tema del legado? Estos 9.300.000 soles que se han desaparecido, entre comillas. Bueno, el tema del legado. El tema del legado es un tema bastante claro para mí. Legado es una institución creada, que fue creada para manejar y administrar las 5 sedes que dejó los Panamericanos de Lima, ¿no? 2019. Eh, pero, ¿qué ocurrió? Dejaron al legado con 140 millones de soles de presupuesto. Obviamente que el legado con 140 millones de soles de presupuesto puede administrar las 5 sedes sin ningún problema. A cambio, el IPD tiene un presupuesto que no llega ni a 100 millones para gasto corriente. Entonces, no podemos comparar los fondos que tiene legado, que tenía legado, con los fondos que maneja el IPD. Y cuando el IPD decide absorber al legado y desaparecerlo legalmente, es porque se da cuenta que existe un presupuesto muy interesante y muy jugoso que lo pueden administrar el IPD y no legado. ¿Por qué administraría el IPD, el legado, un presupuesto tan grande con unos sueldos dorados y no lo hace, está a cargo de todo el deporte nacional? Esa es la razón más importante para transferir tanto el presupuesto como la administración delegado al IPD. Eso por un lado. Y por el otro lado, usted puede ver que efectivamente se robaron 9,3 millones de soles de los fondos generados por las academias de verano de las distintas federaciones que se llevaban a cabo ¿en dónde? En la infraestructura delegada. Es decir, la infraestructura que estaba dirigida o que está dirigida a los deportistas de alto rendimiento son utilizadas por las federaciones para
para tener academias para principiantes, cobrar por esas academias, tener ingresos, repartirlos con legado y de esa manera financiar las federaciones. O sea, ¿dónde se ha visto que la infraestructura pública sirva para que las federaciones nacionales, que son asociaciones civiles sin fines de lucro, lucren con los inmuebles que son del Estado peruano? O sea, eso solamente ocurre en el Perú. Por eso es que todo el mundo estaba feliz con Legado, porque Legado no ha invertido durante todos los años que ha existido un sol en construir 1 centímetro cuadrado más de infraestructura, ha recibido 140 millones de soles al año y además ha recibido parte de lo que recibían las federaciones por utilizar la infraestructura. Es un negocio maravilloso, ¿no? Yo Claro. lucro sobre inmuebles que no son míos, la plata para mantenerlos me la da el Estado, pero yo soy el empresario perfecto. Recibo plata del Estado, lucro con la infraestructura del Estado y recibo más plata del área del sector privado, porque las asociaciones, las federaciones en realidad son federaciones mixtas, las federaciones deportivas son mixtas, son privadas y públicas, porque reciben fondos del Estado, por eso también son públicas y tienen que ser revisadas por la Contraloría, así debería ser. Entonces, era un negocio maravilloso, que obviamente ya lo cortaron, pues, ya se acabó el negocio, Claro. ya no pueden seguir haciendo el negocio que hacían antes. No, no, pero además que lo han cortado, han dejado escapar a este caballero de apellido Berrospi, ¿no? A quien le Ujú. dieron la responsabilidad del manejo de este dinero y encima esta persona creó una empresa que nunca presentó una carta fianza, por lo menos eso es lo que se conoce, como para que respaldara, ¿no? Que iba a recibir un dinero tan importante y tan fuerte para el manejo del deporte. Entonces, todo es silencio, todo es absolutamente una ceguera total. Por eso yo digo, pues acá no hay Ah, chanchitos, ¿no? Acá hay gente, pues, realmente dragones, pero ¿no? lo que Que hay sacarlos. que, lo que hay que, lo que hay que estudiar y hay que evaluar es quién contrató a esa compañía sin carta fianza para que maneje millones de soles. ¿Quién la contrató? ¿Quién le permitió tener trabajo o hacer trabajos para legado por 300 y pico mil soles durante X tiempo? ¿Quién fue? ¿Quién fue el director ejecutivo de legado que llevó a esta compañía a prestar servicios? Eso hasta ahora nadie lo ha dicho. Sí, y no creo que lo digan, porque si ya desapareció, ¿no? Se van a hacer totalmente los locos y ahí va a quedar el tema, ¿no? Pero que realmente yo Así creo es. que, porque ahora el pago, como me decía Carlos Aparicio, a quien también entrevisté, ¿no? Él decía que más o menos el aporte del vóley, ¿no? Iba más o menos un promedio de entre 40 y 45% de lo recaudado alegado, ¿no? De lo que decían de las academias de voleibol. Entonces, Ujú, todas esas cosas, ujú. por eso yo digo, o sea, estamos hablando pues de un dinero que ha sido un robo escandaloso, no estamos hablando de un sol, estamos hablando más de 9 millones de soles. Y hay gente que Estamos a hablando veces de eso. que se la acusa y salen con nombre y apellido y con fotos y todo lo demás, pero con menos temas tan dolosos como los que estamos guardando silencio por parte de las autoridades principales, ¿no? Así es. Sí, es bueno. O sea, si le das a una empresa que tiene un capital social de 20 mil soles la posibilidad de recaudar 9 millones de soles sin ninguna carta fianza ni ninguna contragarantía, pues si no tienes ni moral ni ética, me levanto los 9 millones y me voy a vivir a otro país y se acabó, ¿no? No tengo nada, porque nunca más voy a ver 9 millones de soles en mi cuenta. Esa es la manera Claro, como piensan los sinvergüenzas. Punto. sí, y además estos 9 millones y tanto, este señor Berrospi no se los lleva solo tampoco, ¿no? Porque hay que también decirlo, ¿no? Por eso digo que detrás de este personaje debe haber otros. ¿Y quiénes son? Por supuesto, por supuesto, pues, ¿quiénes serán? Eso es una gran pregunta. ¿Quiénes serán?
Yo Porque no, todavía no tengo esa bola mágica para saber quiénes son los que están detrás. al final matan la ilusión de todos los chicos que quieren llevar un buen verano académico, deportivo, ¿no? Porque en realidad ya con Claro. esto Pero los profesores en es realidad que, es que van a dudar, ¿no? es que el problema parte porque estas academias que, muy bien que se hagan las academias, pero las academias no se pueden hacer en un centro de alto rendimiento. Por ejemplo, en el caso de la gimnasia, las barras de la gimnasia son barras de carbono que sirven para que los gimnastas de alto rendimiento puedan entrenar en barras de carbono. Pero si usted pone a un niño de 10 años a hacer sus pininos en barras de carbono, que son las barras de la gimnasia, van a destruirlas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estoy cobrando por una academia, pero estoy destruyendo la infraestructura básica para los deportistas de alto nivel. Por lo tanto, las academias no se podían llevar, no deberían de haberse llevado a cabo en los centros de alto nivel, sino en las academias, pues para eso cada uno tiene un espacio, un lugar en donde pueden practicar los futuros deportistas de alto nivel. Pero no pueden ir los niños que recién comienzan a aprender a una infraestructura que está reservada para los deportistas mejores, los mejores deportistas del Perú, ¿no? Eso es todo. Mire, y la corrupción también ha llegado hasta la misma municipalidad de Lima, ¿no? Porque han contratado deportistas calificados y según hay denuncias de que llegan por nombre y que no aparecen, ¿no? A hacer presencia para a la hora que tienen que dictar las academias, ¿no? No voy a decir nombres porque Uh-huh. son conocidos, ¿no? Pero le digo, imagínense que ya hasta este nivel está llegando, ¿no? De la sinvergüencería y que deportistas calificados se presten a esto, ya pues estamos hablando que todo el mundo está perdiendo la moral, o sea, aquí alguien tiene que parar todo esto, porque si hablamos del IPD, el Comité Olímpico, ahora la Municipalidad de Lima, ¿no? Donde son casi 644.000 soles que representan de gastos estos talleres deportivos de que organiza la Municipalidad de Lima y que contrata a personas de renombre y que no van, porque no Uh-huh. van a las clases ellos, sino ponen a fulano, sultano, mengano y se acabó. Y cuando van los padres dicen, me iba a tocar profesor que lo había anunciado la municipalidad. Y no fue esa persona, fue otra. Por eso le digo, o sea, hablamos también de una estafa hacia las personas, ¿no? Es un mal intrínseco a la sociedad peruana la corrupción. La corrupción ya ha roto todos los parangones que teníamos como sociedad y como personas. Ese es el gran problema. Hay una podredumbre que nos rodea y que para cualquier peruano, un corrupto, no pasa nada. Es como ver a una persona caminando Parece por que la es calle. una, así, parece que hoy es una estrella ser de esta calaña para Así, llegar al gobierno, ¿no? Si usted no no se tiene en debe su de llamar la currículum, atención. claro, si usted no tiene en su currículum una denuncia, una estafa, una cosa, usted no puede ser, pues, ministro en este país, ¿no? Porque en realidad Ajá. ya estamos prestándonos a esas cosas, ¿no? ¿Y qué ejemplo le damos Eh, a la juventud que viene atrás, Sí, ¿no? esa es la verdad. Así estamos. Y, y me hacen recordar que son sueldos, mire, de 13.000, 14.000, 15.000 soles que se cobraban los profesores, estos que han trabajado en la municipalidad de Lima, imagínense, ¿no? Sueldos Mm. que podrían haber servido para otras cosas, ¿no? De realmente el despilfarro del dinero público, ¿no? De verdad, alguien debería levantar la voz, ¿no? Por lo menos una autoridad fiscal, algo, ¿no? Tantas cosas que hay que corregir en este país y que estamos dejándolas pasar, que realmente, si nos pusiéramos a pensar cuánto dinero se malgasta y no se piensa en el deporte peruano, de verdad estamos destruyendo lo demás. Bueno, ¿qué se le viene para la, señor Munar? ¿Qué es lo que qué es lo que van a hacer ustedes? Porque hay gente que dice que Ada, y se lo digo con toda sinceridad, solamente ha nacido para hacer bulla, nada más, eso es lo que dicen.
¿no? Y yo no, No, yo he discutido con muchas personas y le digo que no, que por el contrario, es el inicio de lo que ustedes van a lograr, porque alguien tiene que levantar la voz, ¿no? sí, sí. A ver, para poder construir, primero tenemos que eliminar lo que está mal hecho en el país. ¿Y eso qué significa? Significa que tenemos que combatir el cáncer. No podemos tener a una persona sana si primero no le hemos combatido la enfermedad. Porque para que esa persona sana pueda volver a caminar, a vivir diariamente, a tener su vida común y corriente, primero tiene que curarse. Entonces, sabemos perfectamente, nada, que el cáncer del deporte nacional, como lo he dicho, como en todos los estamentos del país, es la corrupción. Nosotros, obviamente, no podemos combatir la corrupción en todos los estamentos del país, pero por lo menos lo vamos a hacer en el deporte. Uh Y -huh. una vez que logremos eliminar el cáncer de la corrupción del deporte nacional, procederemos a implementar nuestras ideas para poder construir un mejor deporte nacional. Ideas que ya las hemos tratado de llevar a cabo a través de la nueva ley del deporte que la ha impulsado el congresista Ceballos. Sin Uh -huh. embargo, una vez más, en el Congreso lo reenviaron a la Comisión de Educación porque no les gustó, obviamente, las nuevas condiciones que deberían de regir en el deporte nacional para El tema evitar una de esos fue el tema el, del antidopaje. no, el tema del antidopaje era un tema que se podía resolver rápidamente y que el señor Mangiari lo agarró como un caballito de batalla. Pero ¿cuál es el verdadero tema que está detrás del por qué no les gusta la nueva ley del deporte? Primero, porque hoy en día tú puedes ser presidente de las 62 federaciones si pudieses. Si tú quisieses y te dan los votos, tú puedes ser presidente de 62 federaciones. Una sola persona puede ser presidente de 62 federaciones. Lo cual, obviamente, es una exageración, pero es imposible. No debería ser legalmente posible. Uno. Dos, el problema está en que, como existe una mafia, los presidentes de las federaciones se van pasando de federación en federación. Entonces, quien fue presidente de la Federación de Esgrima, hoy en día es el presidente de la Federación de Patinaje. Y quien fue presidente de la Federación por decirle, de Judo, se pasó a ser presidente de la Federación de Ajedrez. Y así Sí. sucesivamente, los las personas que forman parte de esta mafia van saltando de puesto en puesto solamente porque son decan. Y el hecho de que seas decan no te da derecho a que tú seas presidente de cualquier federación, sino debería ser presidente de la federación de tu deporte, no de cualquier deporte. Y eso es otra manera de combatir a la mafia, es decir, permitiendo que solo aquellas personas especializadas en su deporte pertenezcan o puedan competir para ser presidentes o dirigentes de su federación, pero no de otras. Y la otra manera de combatir, que está en la nueva ley del deporte, es modificar el Consejo Superior de Justicia Deportiva, que no es un consejo de justicia, sino de injusticia. ¿Por qué? Sí, sí. Porque las personas que integran este consejo son elegidas, la mayoría de ellas, ¿por quiénes? Por las federaciones nacionales. Es decir, cuatro de los 8 vocales que hay, perdón, de los 7 vocales que hay, 5 son elegidos ¿por quién? 4 por las federaciones y 1 por el Comité Olímpico Peruano. Entonces, si tú tienes a 5 personas que son mayoría en el consejo, que son elegidos por las federaciones y por el Comité Olímpico Peruano, obviamente tú que has elegido a determinadas personas como federación, como un grupo de federaciones que determinan quiénes son los vocales del Consejo Superior de Justicia, estas personas van a tener que juzgar a sus pares, van a juzgar a los dirigentes de la federación tal o cual, van a juzgar a los deportistas de la federación tal o cual, y obviamente, si por decirte un ejemplo, la Federación de Judo votó por el señor Juan Pérez, ¿usted cree que el señor Juan Pérez, que fue votado por la Federación de Judo, va a poder
iniciar un proceso acorde u óptimo contra alguien de la Federación de Judo que votó por mí? No puede ser juez y Sí, parte. La manera como está constituida la elección de la justicia deportiva es un fracaso. Se presta para este tipo de amarres, de cochinadas entre los elegidos y los que eligieron. No puede ser juez y parte. Eso tiene que cambiar. ¿Y tiene que cambiar hacia dónde? Hacia un grupo colegiado, ¿no? Tenemos que hacer un Consejo Superior de Justicia en donde los que impartan justicia sean un grupo colegiado, ¿no? Y que tengan un sueldo, porque estos señores claro. son ad honorem, o sea, tienen una dieta, ¿no? Que nunca se las pagan, pero acá tienen que tener un sueldo, como cualquier persona que trabaja tiene que tener un sueldo. Indudablemente. La última pregunta. Mire que se nos ha pasado la hora rapidito y le agradezco de verdad. La Sí, conversación está muy buena, ¿no? Y al final, los que nos sintonizan, nos ven, yo creo que van a sacar sus conclusiones. Mi pregunta es, ¿este señor Tom le da garantía a usted para manejar el deporte peruano? Que es el jefe del Instituto Peruano del Deporte. bueno, yo he hablado con el señor Tom varias veces, últimamente ya no me quiere Responder. hablar porque obviamente ya no me quiere dar cabida porque he sido muy directo y muy duro con, sobre todo con las cosas que están pasando en el básquet, ¿no? El básquet es un deporte desafiliado de la Sí, Federación Internacional y siguen insistiendo en seguir con esta federación que está además quebrada. Le deben 2 millones de soles a la SUNAT. ¿Cómo es posible que sigan pretendiendo avanzar con el deporte del básquet en el Perú con una federación que cualquier sol que le dé el Estado peruano se lo queda a la SUNAT? O sea, no tiene sentido. Para poder avanzar con el tema del básquet, tienes que refundar la federación. No hay otra claro, manera, porque si no, toda subvención se va a ir a las arcas de la SUNAT, porque la federación actual, como persona jurídica, está quebrada. No puedes avanzar con esa federación. ¿Y por qué está quebrada? Porque le han robado toda la plata que tenía, pues, ¿no? Por eso ahí existe un señor Laines, que yo no lo sí. conozco, que tiene un juicio final que comienza creo que ahora en marzo, ¿no? Porque se ha robado varios millones de soles. Eso es lo que Sí. se va a demostrar en el proceso judicial. Mire, y mientras hemos estado conversando, me acaban de mandar una fotografía donde dice representante de la Liga de la Federación Deportiva Peruana de Básquetbol se reúnen con presidentes del Instituto Peruano y el Comité Olímpico, se lo va a reenviar. Dice, el sábado 1 de marzo, más de 40 dirigentes, representantes de las ligas Uh -huh. afiliadas de todo el país, sostuvieron una importante reunión de trabajo en relación del Estadio Nacional con el señor Federico Tom, presidente del Instituto Peruano de Deporte, y el doctor Renzo Mañari, presidente del Comité Olímpico Peruano. En la reunión, los dirigentes nacionales expresaron sus opiniones, convicciones y expectativas respecto al básquetbol nacional. De igual modo, se tocaron diferentes aspectos relacionados al trabajo conjunto, ¿no? Entre la Federación, IPE y Comité Olímpico, con miras a impulsar la última etapa del proceso de reafiliación de nuestro país al circuito internacional. Yo creo que solamente son fotos, como dicen, para la peliculina y, y para que digan que trabajan, pero miren cómo se prestan estas personas también, ¿no? Esa es mi primera pregunta, ¿no? Porque que tiene dignidad y tiene un mínimo de decencia, no se prestaría a fotografiarse con estas personas. Así es. Así es. Por eso es que estamos mal, muy mal, y no creo de que en el básquet pueda llegar a los bolivarianos, por ejemplo, de este año, de fin de año. No creo que pueda ser reinsertado. Ojalá, ojalá que pueda ser reinsertado. Yo quisiera que sea reinsertado, pero no creo que la federación actual pueda ser reinsertada a nivel internacional. Muy Ni a difícil. los panamericanos lo ve Y nos queda usted. muy poco tiempo. Sí, y a los Bueno, a los panamericanos bolivarianos tampoco. no los veo. No lo veo. A los Bueno, americanos podría ser. como vamos, Sí, como vamos tampoco, ¿no? Ya faltamos a los panamericanos, a dos panamericanos sí, anteriores. Y bueno, ¿y por qué no sería pues para el 2027 seguir en lo mismo, ¿no? Esperemos que algún día cambie esto, ¿no? algún día. Bueno, señor Munar, le agradezco.
Y le digo públicamente, cuente con nosotros, siempre esta ventana va a estar abierta para que se deje siempre constancia de lo que se busca como principal objetivo, como le decía yo a usted, que es la defensa para el deportista peruano. Un deporte limpio, transparente, bien organizado, nos va a llevar a grandes logros. Pero si lo estamos encaminando a la corrupción, definitivamente solamente vamos a tener atletas corruptos, ¿no? Nada más, ¿no? Y lamentablemente yo creo que tenemos que unir fuerzas todos. Y hago un llamado a todos mis colegas periodistas, ¿ah? De verdad, hago un llamado para que despierten, ¿no? Y no solamente se queden en el fútbol como información, sino pues también levanten su voz de protesta y todos encaminemos a una causa, porque al final nosotros los periodistas deportivos tenemos que impulsarnos y llevarnos a comentar de otros deportes, pero hay que comentar de logros, no pues de estos tipos de cosas que realmente solamente manchan al deporte peruano y que a veces nuestro silencio forma parte de la alcahuetería de lo que hacen estos señores sin denunciarlos, porque realmente no lo hacemos porque queremos, sino porque simplemente hay que corregir las cosas para el bien del deporte peruano. Muy bien. Muy bien, señor Cervera, muchas gracias. No, a usted y cualquier cosita nuevamente estaremos en contacto, ¿no? Conforme aparezcan las noticias, porque el objetivo principal, como le reitero, es siempre apoyar el deporte peruano. Muy amable, señor Munar, y gracias siempre a la orden. Muchísimas gracias por la entrevista, estamos en contacto. Muy agradecido. Correcto. Gracias. El señor Juan Alberto Munar, que hemos tenido hoy la posibilidad de conversar de la situación actual del deporte peruano. Vamos a seguir nosotros en esta lucha franca, directa, ¿no? Porque queremos un deporte limpio, porque anhelamos deportistas que nos traigan medallas para poder comentar realmente como en años anteriores, en esas épocas del 70, 80, donde los deportistas peruanos llenaban los medios periodísticos de logros importantes, ¿no? Así que vamos a trabajar, muchachos, todos, y les pido a mis colegas, desde esta humilde tribuna les pido a mis colegas, por favor, unirse a esta labor, a este trabajo, ¿no? Y apoyar sobre todo a los deportistas. ¿Y cómo lo vamos a apoyar a los deportistas? Que tengan unas federaciones organizadas, con dirigentes honestos, con dirigentes que del dinero que reciben lo inviertan para el deporte, no lo inviertan para su bolsillo, porque eso es lo que está pasando últimamente en el país. Aquí se organizan eventos, le ponen un presupuesto y más de la mitad se lo llevan, y la otra el resto lo usan para los torneos que finalmente no sirven para nada, porque no tienen la competencia que muchos desearíamos que tengan. Nada más, muchachos, los dejo. Mañana estamos nuevamente conectados y, por supuesto, hablando de lo que nos interesa, el deporte nacional limpio y transparente. Gracias, Dios me los bendiga.